¿Qué tal? Vamos a ver ahora cálculo de derivadas, ¿sí? Para eso vamos a tener que estudiar primero algunas definiciones sobre cómo se anota la derivada y después una tabla para hacer el cálculo de derivadas. Con respecto a la anotación, ¿sí? La derivada de una función f de x se va a escribir f' de x, ¿sí? Se lee f' de x. Si yo quiero hacer derivadas sucesivas, o sea, derivar la derivada, se va a anotar f segunda de x y así sucesivamente, con el apócope. Y la tabla derivada la vamos a resumir en estos casos que tienen acá, ¿sí? Esto se los voy a escribir igual en el trabajo práctico, pero vamos a tener que saber estos 7 casos, ¿sí? Primero, la derivada de una x con un exponente, la derivada de un número por x, la derivada del seno, del coseno, de una raíz, del logaritmo neperiano y de e a la x. Bien, ¿cómo funciona esta tabla? Para derivar x a la quinta, lo primero que hacemos es buscar en la tabla la expresión que se condiga con esta función que nos están presentando. Fíjense, x a la quinta sería como x a la n. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? F de x es x quinta. Entonces, vamos a poner f' de x igual. Y ahora vamos a tener que derivar. Fíjense que el exponente pasa multiplicando adelante de la x, pasa como coeficiente. Entonces va a quedar 5, porque el exponente es 5, x a la 5 menos 1. O sea, se le va a restar un 1 al exponente, ¿sí? 5 menos 1 es 4. Y esa es la derivada. Entonces la derivada de x quinta es 5x cuarta. Otro ejemplo, si nos dan f de x igual coseno de x. Simplemente buscamos en la tabla la derivada del coseno menos seno. Entonces, f' de x igual menos seno de x. Nada más que eso, ¿sí? Es saberse la tabla. Otro ejemplo, f de x igual menos 3x. Fíjense, es un número por x, a por x. Entonces la derivada nos va a quedar el valor de a. Entonces, f' de x es igual a menos 3. ¿Sí? Otro ejemplo más. F de x igual x. Ahí, ¿cuál sería la derivada? F' de x. También sería algo como a por x. En este caso es 1 por x. Entonces la derivada de x va a ser 1. ¿Entiendes? Siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si ya tengo un coeficiente adelante? Menos 2x cubo. ¿Sí? Lo que va a pasar es que la derivada f' de x va a ser menos 2 por 3. ¿Sí? El 3 que baja adelante lo voy a multiplicar por el menos 2, me va a quedar menos 6 y le resto 1 al exponente, x al cuadrado. Si tengo 6x cuadrado, por ejemplo, o 5x cuadrado. ¿Cuál sería la derivada? De nuevo, f' en cada paso hay que anotar f' de x, ¿sí? Pero no es que yo estoy resolviendo esto, estoy derivando, o sea, ya no es f de x, es f' de x igual 5 por 2, 10x, y le tengo que restar 1 al 2, entonces me va a quedar 1, pero el 1 no se escribe como exponente. Entonces la derivada de 5x cuadrado es 10x. Si yo quisiera hacer derivadas sucesivas, de por ejemplo, f de x igual x cuarta. Bien, ¿cuál es la primera derivada? El exponente baja, 4x cubo. F segunda, 12x cuadrado. F tercera, 24, ¿por qué 24? Primero, ¿por qué 12? 4 por 3, 12 y le resto 1. Ahora, 12 por 2, 24x. F cuarta.
por x, a. Y f quinta, olvidé poner esto en la tabla, pero la derivada de una constante, un número que no tiene x, es 0. ¿Sí? Tenemos que agregar en la tabla entonces que cuando tenemos una constante, k, la derivada es 0. F' de x. ¿Sí? Bien. Dos ejemplitos más. Entonces, si f de x es menos 2, fíjense que no tiene x, es una constante, la derivada de eso es 0. Y el último, la derivada del logaritmo de x, como en la tabla, logaritmo de x, 1 sobre x. Repasamos la tabla entonces, cuando es una constante, 0. X elevado a algo es ese algo por x a la algo menos 1. ¿Sí? Le resto 1 al exponente y el exponente pasa multiplicando adelante. Si tengo un número por x, es ese número. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x. Y la derivada de a la x es